Mi nombre es Isabella. Para el mundo, y especialmente para la familia de mi esposo Ricardo, soy el epítome de la serenidad y el equilibrio. Mi vida es un lienzo perfectamente ordenado, un matrimonio estable de una década, un elegante apartamento en el corazón de la Ciudad de México que huele a jazmín y a cera de abeja, y una rutina tan predecible como el amanecer. Cada objeto en mi hogar tiene su lugar, cada día tiene su ritmo. Soy una mujer que encuentra consuelo en el control. Pero en la gran y ruidosa familia de Ricardo, siempre ha habido una nota discordante, una melodía salvaje que se niega a ser domesticada, su primo, Javier. Él es la oveja negra, el alma libre que vive en un torbellino constante de caos y encanto. No tiene un trabajo fijo, ni planes a futuro, ni el más mínimo interés en el tipo de vida estructurada que yo atesoro. Su mundo es uno de bares con poca luz, risas estruendosas y promesas que se desvanecen con el sol de la mañana. La gente lo adora por su ingenio rápido y su sonrisa descarada, pero nadie, absolutamente nadie, lo toma en serio. Yo siempre he mantenido una distancia prudente con él. Su energía caótica, esa forma de brillar intensamente sin ofrecer verdadero calor, me resultaba extraña, casi ajena. Pero en los últimos años, mantener esa distancia se había vuelto cada vez más difícil. Con Ricardo viajando constantemente por trabajo, la soledad a menudo se convertía en una invitada no deseada en mi impecable hogar. Y a veces, en esas noches silenciosas, el timbre sonaba, y yo ya sabía quién era. Varias veces intenté rechazarlo, inventando excusas, pero Javier tenía un don para deslizarse a través de las defensas. Entraba con una broma, una historia absurda, y de alguna manera, la tensión se disipaba, reemplazada por una calidez que me negaba a admitir que anhelaba. Esa noche, la lluvia caía sobre la ciudad como un velo gris y melancólico. El sonido de las gotas contra los cristales era el único acompañante de mi soledad. Llevaba una bata de seda de color zafiro, que se sentía fría y suave contra mi piel, y caminaba descalza sobre el mármol helado del salón, una pequeña transgresión en mi mundo de orden. Cuando sonó el timbre, un escalofrío me recorrió, y no fue solo por el frío del suelo. Abrí la puerta y allí estaba él, empapado por la lluvia, con el cabello negro pegado a la frente y una sonrisa culpable en los labios. El olor a tierra mojada, a tequila y a la colonia cara que usaba a pesar de su perpetua falta de dinero, invadió mi vestíbulo. Sé que es tarde, Isa, pero el diluvio universal me atrapó, dijo, con esa voz ronca que siempre parecía estar a medio camino entre una disculpa y una seducción. Lo dejé pasar, como siempre. Pensé que sería otra noche de charlas triviales y bromas inofensivas. Pero esta vez fue diferente. Mientras le preparaba un café, él se quedó en silencio, observándome. Sentí su mirada recorrer mi figura, deteniéndose un instante en mis pies descalzos sobre el suelo oscuro, antes de volver a mis ojos. El aire se espesó, cargado de algo nuevo y desconocido. Se acercó, deteniéndose a solo un paso de mí. Las bromas habían desaparecido de su rostro, reemplazadas por una intensidad que me hizo contener la respiración. De repente, tomó mi mano. Su piel estaba fría por la lluvia, pero su toque encendió un fuego instantáneo en la mía. Isabella, susurró, y el uso de mi nombre completo, en lugar de su habitual Isa, sonó extrañamente íntimo. Levantó mi mano lentamente hacia sus labios y depositó un beso suave en mis nudillos, sus ojos nunca abandonaron los míos. Creo que tú y yo, deberíamos pasar más tiempo juntos. No era una broma. No era una insinuación juguetona. Era una declaración, una frontera que acababa de cruzar sin pedir permiso. Y en ese instante, con el sonido de la lluvia como único testigo,
sentí que el lienzo perfectamente ordenado de mi vida comenzaba a desgarrarse, revelando un caos que nunca supe que existía debajo. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor salvaje contra la silenciosa prisión de mi vida perfecta. Y por primera vez, no sabía qué hacer a continuación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y densas como la húmeda neblina nocturna. Mi corazón tropezó y luego comenzó a latir con una fuerza nueva y salvaje, martilleando un ritmo justo en mi garganta. Retiré mi mano lentamente, pero aún podía sentir el toque fantasma de sus labios sobre mi piel. La lluvia tras la ventana se había convertido en un susurro silencioso, como si la propia noche contuviera la respiración, esperando mi respuesta. Javier, has bebido demasiado, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, aunque por dentro todo mi ser temblaba. Di un paso atrás, creando esa distancia que siempre me había servido de escudo. Mis pies descalzos sintieron el frío del mármol, una sensación desagradable que me ancló de nuevo a la realidad. Él esbozó una media sonrisa, pero no había alegría en sus ojos. Quizás. O quizás, por primera vez en mucho tiempo, he bebido justo lo necesario para decir la verdad. No respondí. En silencio, caminé hacia la sala y me senté en el borde del sofá color crema, recogiendo las piernas debajo de mí. La seda de la bata se sentía fría y fluida contra mi piel, y me envolví más en ella, como si intentara esconderme. Javier me siguió, pero no se sentó, en su lugar, se dejó caer sobre la alfombra a mis pies, apoyando la espalda en el sofá. Su proximidad era audaz, una violación de todas las reglas no escritas de nuestra relación. Podía sentir el calor que emanaba de él y ese mismo olor a lluvia y perfume caro. ¿Alguna vez sientes que estás interpretando un papel, Isabella?, preguntó en voz baja, mirando las luces de la ciudad que se difuminaban tras el cristal mojado. El papel de la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, la mujer perfecta. Todo en tu mundo es tan correcto. Perfectamente colocado. ¿Nunca te dan ganas de barrer todas esas figuritas del estante de un manotazo? Sus palabras dieron en el blanco con una precisión aterradora. Estaba verbalizando los pensamientos secretos que yo había ahuyentado durante años, pensamientos que se escondían en el silencio del apartamento vacío cuando Ricardo estaba de viaje. Estoy contenta con mi vida, mentí. ¿De verdad? Se giró y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Entonces, ¿por qué, cuando te miro, no veo paz, sino una jaula? Una jaula preciosa, dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Hablaba en un susurro, y ese sonido ronco e íntimo parecía deslizarse bajo mi piel, provocándome un escalofrío. Lentamente, extendió una mano y con la punta de los dedos rozó el borde de mi bata, justo donde cubría mis tobillos. Un toque ligero, casi ingrávido. Incluso este color, zafiro. Es frío, regio. Pero debajo, estoy seguro de que debajo hay un incendio. Me quedé helada, incapaz de moverme. Sus dedos se deslizaron casi imperceptiblemente sobre la tela de seda, y sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Mi mirada cayó involuntariamente sobre su mano, luego sobre su rostro. En la penumbra de la habitación, sus facciones parecían más afiladas, más peligrosas. La imagen del eterno bromista se había desvanecido, en su lugar había un hombre, observador, perspicaz y aterradoramente deseable. El silencio se alargó, lleno del sonido sordo de mi corazón. Debería haberme levantado. Debería haberle exigido que se fuera. Debería haberle recordado, y recordarme a mí misma, a Ricardo. Pero no podía moverme,
paralizada por una extraña y embriagadora sensación de peligro y anticipación. Javier pareció sentir mi conflicto interno. Retiró lentamente la mano, pero no apartó la mirada. Se arrodilló, poniéndose a mi nivel. Ahora, solo unos centímetros nos separaban. Podía ver cada una de sus pestañas, cada chispa en sus oscuras pupilas. Volvió a levantar la mano, esta vez hacia mi cara, y por un instante sus dedos se detuvieron a 1 milímetro de mi mejilla. Podía sentir su calor, ver cómo luchaba consigo mismo. Ese momento, esa pausa, fue más íntima que cualquier beso. Y entonces, se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. Se puso de pie, caminó por la habitación y se pasó una mano por el pelo, alterando su perfecto desorden. Lo siento. No debería haber. Me voy. Su voz había vuelto a la normalidad, ligeramente burlona, pero con un matiz de tensión. Se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. Yo me quedé sentada en el sofá, aturdida. Oí el suave clic de la cerradura. Y solo entonces pude soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. La habitación volvió a sumergirse en el silencio. Pero era un silencio diferente. No tranquilo y pacífico, sino uno resonante, lleno del eco de palabras no dichas y gestos no completados. Me acerqué a la ventana. Abajo, en el asfalto mojado, se reflejaban las luces de las farolas. Vi su figura oscura detenerse por un momento, mirar hacia arriba, hacia mis ventanas, y luego disolverse en la noche. La tormenta de fuera había amainado, pero la que había dentro de mí no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación feroz de restaurar el orden. El sol se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas de luz sobre mi cama perfectamente tendida, y me aferré a esa normalidad como un náufrago a una tabla. Me moví por el apartamento con una precisión casi febril, buscando consuelo en mis rituales. Corté los tallos de unos lirios blancos con un cuchillo afilado, el sonido nítido rompiendo el silencio. Pulí la mesa de centro de caoba hasta que mi reflejo se vio distorsionado en su superficie. Pero cada rincón de mi hogar parecía conspirar en mi contra. El vestíbulo aún guardaba un rastro fantasmal de su perfume mezclado con el olor a lluvia. Al pasar por el sofá, recordaba el peso de su cuerpo apoyado contra él, la cercanía de su calor. Mi propio santuario se había convertido en un campo minado de recuerdos. El teléfono sonó a mediodía, puntual como siempre. Era Ricardo. Su voz, llegando a través de miles de kilómetros, sonaba familiar y extrañamente lejana. Hablamos de su reunión, del clima en Buenos Aires, de la tintorería. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de nuestra educada distancia. Cuando colgó, un sentimiento de culpa me atravesó, pero fue fugaz, reemplazado por un vacío inmenso y una pregunta peligrosa: ¿cuándo fue la última vez que una conversación con mi marido me hizo sentir algo, cualquier cosa, aparte de una tranquila resignación? Fue entonces cuando un impulso, ajeno y poderoso, se apoderó de mí. Dejé los lirios a medio arreglar, me quité la bata de casa y me vestí con una rapidez impropia de mí. No me puse mi habitual traje sastre de colores neutros. Elegí unos pantalones ajustados de cuero negro que no había usado en años y una blusa de seda. Salí a la calle sin un destino fijo, caminando por las bulliciosas calles de la colonia Roma, dejándome llevar por el caos que siempre había intentado evitar. El azar me llevó frente al escaparate de una pequeña boutique de diseñador. Y allí estaba. Un vestido. No era algo que yo elegiría jamás. Era de un rojo profundo, casi carmesí, el color del vino y de la sangre.
El terciopelo con el que estaba hecho parecía absorber la luz. Entré, movida por una fuerza que no comprendía. En el probador, el aire se sentía espeso y silencioso. El terciopelo se deslizó sobre mi piel con una caricia íntima, pesada y suave a la vez. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. El vestido se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, realzando curvas que solía ocultar bajo cortes conservadores. El escote en V era audaz, insinuando la curva de mis pechos sin revelar demasiado. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos brillaban con un fuego que creía extinto, sus labios estaban entreabiertos. Lentamente, pasé una mano por mi cadera, sintiendo la textura del terciopelo bajo mis dedos. Era una sensación exquisita, casi prohibida. En ese espejo no estaba la serena y equilibrada Isabella. Estaba otra persona, una mujer al borde de algo emocionante y terrible. Compré el vestido. Al volver a casa, mientras el taxi se abría paso entre el tráfico, saqué el teléfono. No había mensajes nuevos. Una parte de mí se sintió aliviada, otra, extrañamente decepcionada. Al entrar en mi silencioso apartamento, con la bolsa de la boutique en la mano, mi teléfono vibró. Un número desconocido. El mensaje era corto, solo 6 palabras que hicieron que el corazón se me detuviera en el pecho. El rojo siempre fue tu color. Aunque tú no lo supieras. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en mi mano. Leí el mensaje una y otra vez, 6 palabras que desmantelaron por completo la frágil fachada de control que había intentado reconstruir. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla de miedo y una extraña, oscura excitación. ¿Cómo podía saberlo? ¿Me había seguido? La idea de ser observada, de que mi pequeño y secreto acto de rebelión no fuera secreto en absoluto, era a la vez aterradora y extrañamente validante. Alguien me veía. Alguien, finalmente, me estaba viendo de verdad. La ira y la adrenalina se mezclaron en mi torrente sanguíneo. Se acabaron los escondites. Se acabaron las excusas. Si él quería jugar a este juego, yo no me quedaría sentada en el banquillo. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, marché a mi dormitorio, saqué el vestido de la bolsa y lo extendí sobre la cama. El terciopelo rojo parecía beberse la luz de la tarde, una mancha de pura pasión sobre mis sábanas de lino blanco. Me desvestí rápidamente y me puse el vestido. El zumbido de la cremallera al subir por mi espalda fue como el sonido de una declaración de guerra. La tela se adhirió a mi cuerpo, pesada y sensual, un pecado suave contra mi piel. Me sentí poderosa, expuesta y, por primera vez en mucho tiempo, viva. Pero el atuendo no estaba completo. Rebusqué en el fondo de mi armario hasta que encontré una caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro, anidados en papel de seda, había un par de tacones de aguja con finas tiras negras que se ataban alrededor del tobillo. Eran zapatos para otra mujer, para otra vida. Los zapatos de la mujer que podría haber sido. Me senté en el borde de la cama y me los puse, atando lentamente las tiras alrededor de mis tobillos. El gesto se sintió increíblemente íntimo, casi un ritual. Cuando me puse de pie, mi postura cambió. Era más alta, más erguida, más peligrosa. Caminé hacia la sala de estar, y el sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol fue un desafío resonando en el silencio. Clic, clac, clac. Cada paso era una afirmación. Fui al bar, me serví una copa de vino tinto y me paré junto a la ventana, mirando la ciudad que se encendía para la noche. No sabía cuánto tiempo esperé.
Minutos, quizás una hora. Pero sabía, con una certeza absoluta, que él vendría. Y entonces, sonó el timbre. Caminé hacia la puerta sin prisa, saboreando el momento. Abrí. Javier estaba allí, apoyado casualmente contra el marco. No parecía sorprendido al verme. Al contrario, una lenta sonrisa se dibujó en sus labios mientras su mirada recorría mi cuerpo, desde el escote del vestido hasta la punta de mis tacones. Sabía que el rojo era tu color, dijo, su voz era un murmullo bajo y ronco. ¿Cómo lo supiste, Javier?, pregunté, mi voz firme, sin rastro del temblor que sentía por dentro. Él entró, cerrando la puerta tras de sí. El espacio entre nosotros crepitaba con una energía palpable. Se acercó hasta que casi pude sentir el calor de su cuerpo. Digamos que presto atención a las cosas que otros, más ocupados, ignoran. Su arrogancia era exasperante e irresistible. Levantó una mano, y yo contuve el aliento, esperando que me tocara. Pero en lugar de eso, su dedo índice trazó la línea del escote de terciopelo sobre mi clavícula, sin llegar a tocar mi piel. El tejido era la única barrera entre nosotros, y la sensación de esa casi caricia fue más intensa que cualquier contacto real. Un vestido audaz, susurró, su mirada fija en la mía. Luego, sus ojos bajaron lentamente, deteniéndose en mis pies. Y zapatos peligrosos para una mujer tan ordenada. La tensión se volvió insoportable. Estábamos en el precipicio, a punto de caer en algo de lo que no habría retorno. Mi corazón latía desbocado, el vino zumbaba en mis oídos. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa que rompiera el hechizo. Y en ese preciso instante, un sonido metálico cortó el aire. Un sonido que congeló la sangre en mis venas. El inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. El tiempo se fracturó en 1.000.000 de pedazos. Cada giro del metal en la cerradura fue una eternidad, un sonido que retumbaba en mis oídos y ahogaba el furioso latido de mi corazón. Por un instante, el pánico, frío y paralizante, amenazó con consumirme. Quise correr, esconderme, arrancar el vestido rojo que de repente se sentía como una confesión gritada a los 4 vientos. Pero entonces mis ojos se encontraron con los de Javier. En su mirada no había pánico, solo una calma helada, una advertencia. En ese silencio cargado de electricidad, sin una sola palabra, me transmitió un mensaje: no te derrumbes. No ahora. Él dio un paso atrás, sutilmente, creando una distancia que era a la vez una mentira y una salvación. Me erguí, el corsé invisible del autocontrol ciñéndose a mi cuerpo con más fuerza que el propio vestido. La puerta se abrió y Ricardo entró. Mi marido. Se veía impecable, como siempre, con su traje de viaje gris perfectamente planchado, el nudo de la corbata todavía en su sitio. Parecía cansado, pero en control. Se detuvo en seco en el umbral, su maletín de cuero en la mano. Sus ojos, primero, se posaron en mí. Vi una fracción de segundo de desconcierto, un destello de algo que no pude descifrar mientras su mirada recorría el terciopelo rojo, el escote audaz, y luego bajaba, deteniéndose una fracción de segundo más de lo normal en mis tobillos, rodeados por las finas tiras negras de los tacones. Luego, su vista se desvió hacia Javier, apoyado ahora contra la pared con una estudiada indiferencia. Una sonrisa tensa, apenas una línea, apareció en el rostro de Ricardo. Javier. ¡Qué sorpresa!, dijo Ricardo, su voz suave como la seda, pero con un filo de acero por debajo. No esperaba encontrarte aquí. Ricardo, hermano.
Bienvenido, respondió Javier con una facilidad que me heló la sangre. Se acercó y le dio un abrazo rápido y masculino. Tu vuelo se adelantó, ¿eh? Solo pasé a dejarte un libro que me pediste. Ya sabes, el de poesía. La excusa era tan delgada como el papel, tan frágil que temí que se rompiera con solo mirarla. Ricardo no era un hombre de poesía. Y Javier no era un hombre de libros. Ya veo, dijo Ricardo, sin dejar de sonreír. Dejó su maletín en el suelo. El aire en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Muy amable de tu parte. Bueno, ya que estás aquí, quédate a tomar una copa. Me encantaría, pero tengo que irme, dijo Javier, ya moviéndose hacia la puerta. Se detuvo un instante a mi lado, y por un segundo, sus dedos rozaron el dorso de mi mano. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, pero me quemó la piel. Isabella, como siempre, ha sido un placer. Estás radiante. No me atreví a mirarlo. Solo asentí. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que quedó era 1000 veces más ruidoso que cualquier conversación. Ricardo no dijo nada. Se quitó el saco, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre una silla. Aflojó su corbata. Se movía con una calma deliberada que me ponía los nervios de punta. Yo seguía de pie en medio de la sala, una estatua roja sobre un pedestal de mármol. Finalmente, se volvió hacia mí. Esa sonrisa tensa no había abandonado sus labios. Un vestido interesante, comentó, su voz peligrosamente neutra. No te lo había visto antes. Es nuevo, logré decir. Él asintió lentamente, caminando a mi alrededor, observándome como si fuera una pieza de arte en una galería, una que no entendía del todo. Se detuvo detrás de mí. No me tocó, pero sentí su presencia como un peso sobre mis hombros. Luego caminó hacia el sofá, donde Javier se había sentado brevemente la noche anterior. Se inclinó, no para sentarse, sino para recoger algo de entre los cojines. Algo pequeño que brilló bajo la luz de la lámpara. Se acercó a mí, abriendo la mano. Sobre su palma yacía una púa de guitarra de plata, grabada con una diminuta clave de sol. Levantó la vista, y la sonrisa finalmente desapareció de su rostro, reemplazada por una calma glacial que me aterrorizó más que cualquier grito. Creí que a Javier no le gustaba leer, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Quizás vino a darte un concierto privado?